por acompañarnos en algo que no puede ser una visita guiada. Quisiera que ustedes ahora de manera tranquila pudieran recorrer. Yo voy a tratar de decirles cómo está la sala, cómo están organizadas las salas. Agradecerle muchísimo a Luis Fernando Pradilla, el director de esta galería. Agradecerle al equipo de la galería que está aquí presente, a Felipe, que lleva ya una silla para una persona que la necesita, pero agradezco porque me abrieron este espacio para poderme comunicar con ustedes de esta exposición que se llama Fin y Principio, que tiene el nombre de un poema. Hay aquí algunos fragmentos de poemas, incluyendo a María Mercedes Carranza, con un poema que se llama Dabeiba, que es un municipio en la entrada al eje bananero en Urabá, y donde yo conté la historia de Caín y Abel. Voy a tratar de hilar el pensamiento porque estoy muy emocionado. Suceden siempre cosas muy bonitas, y cuando a mí personas mayores y jóvenes me dan gracias por lo que he hecho. Ayer alguien me dijo que si me sentía orgulloso de lo que había hecho, digamos, con estas fotografías. Yo no sabía qué responderle a un joven estudiante, Samuel, si es un orgullo haber hecho esto, y le dije que tal vez mi mamá se sentía orgullosa porque en las fotografías estaba el corazón y la historia de una familia que, a pesar de la violencia, de la muerte de mis abuelos en los años 60, la desaparición de dos primos, hermanos, uno a manos de la guerrilla de las FARC al otro lado de Bogotá, en el Meta, y otro en el Magdalena Medio, uno por las FARC, otro por el ejército, dos padres de familia, dos personas civiles que no tendrían por qué estar involucradas en el conflicto, pero en nuestro país mucha gente terminó así. Qué bonito que se hayan sentado, que me preocupa mucho a veces. Se los dice a alguien que se tiene que sentar porque tiene sus rodillas jodidas de tanto caminar. He caminado mucho en nuestro país. Entonces yo le decía ayer a Samuel que sentía que trataba desde este trabajo fotográfico, de ser fiel a la historia de las víctimas, no de los victimarios. Y como victimario, yo no puedo ver como victimario a una joven a sus 16 años en las FARC o en el ELN, el niño que tiene allí una sonrisa y balas punto aparte o punto .50, cuyas balas son más grandes que su sonrisa. Porque todo eso me tiene a mí que doler. Me siento satisfecho de que ese trabajo genere eso que está aquí suscitando entre ustedes: solidaridad, empatía, conciencia y reflexión, que es lo que tendríamos que estar generando en Colombia. No odio, sed de venganza, no hijueputazos a la derecha o a la izquierda. Tendríamos que mirarnos en un espejo roto para entender. Aquí en la primera sala hay un espejo roto rodeado de balas, en un lugar donde murieron 23 infantes de marina, en un pueblo que se llama Juradó, que de pronto no está en el radar, porque no es un pueblo turístico como Vallasolano o Nuquí, pero Juradó es el primer pueblo de Colombia bajando de Panamá en el Pacífico, o el último yendo de Colombia hacia Panamá. Y en un país como el nuestro, de 65 lenguas, la palabra Juradó es de la lengua embera. Do significa río y jura, enemigo. En ese municipio, en el año 99, la guerrilla de las FARC se tomó el pueblo
destruyó la base militar, la escuela, el comando de policía, todo era de madera. Pero entre los escombros hay una niña que ahorita cuando caminen está recogiendo los libros debajo de la destrucción. Pensando en lo que le decía Samuel, les decía que seguramente mi mamá estaba orgullosa de que su hijo fuera escuchado. O el año pasado, cuando me dieron el premio a la vida y obra a un periodista, la primera vez a un reportero gráfico, ella que había dicho que no volvía a montar en avión, dijo que para lo de ese premio, si venía, cumple 94 años. Entonces, pues le agradezco a esa mamá que algún día fue maestra de escuela y se montaba una mula para cabalgar durante 8 horas e ir a enseñar a leer y a escribir. Tiene una memoria. Cuando preguntan ¿y por qué tanta memoria? Yo digo, pues mi mamá, mi papá. Mi mamá se acuerda de cómo se llamaban los primeros 10 estudiantes en la vereda San José, a 8 horas del municipio de San Carlos, en el oriente. Mi papá también se sentía muy orgulloso, pero yo me siento más orgulloso de él, que con segundo de primaria, y a pesar de que le mataron su papá y su hermanito menor el 17 de agosto del año 60, mi papá decidió huir con mi mamá y mis 5 hermanos mayores a Medellín. No decidió empuñar un arma y no nos educó con venganza. Él y mamá nos educaron desde la solidaridad, el respeto y el amor, el verdadero amor al prójimo, que no tiene una religión. Debería de ser un mandato de todos nosotros, entendiendo que el amor al prójimo también es el amor a un perro o a un gato, o a un pájaro, o a un árbol. Que el amor al prójimo debería de ser al río, o a un frailejón, a los nevados y al desierto. Pero no sabemos cuidar esta casita. Y se los dice alguien que trata de leer a gente bonita, que escribe muy bien, y a veces, como Francisco hizo la encíclica, el Laudato Si, el cuidado común de la tierra, o que piensa en personas de nuestro país como Jairo Aníbal Niño, o en Gustavo de Rus, ¿sí? O en tantos hombres y mujeres que en Colombia le apuestan todo a la vida. Se los dice alguien que hoy, a mis 58 años, cumplí esta semana 58, el Día de la Tierra, el 22